nuestra segunda charla del Centro de Estudios Reconquista Cultural. Estamos haciendo nuestro pequeñísimo aporte a esta batalla que se denomina popularmente cultural, por la argentinidad, por los valores patrios, por la verdad, y tenemos el inmenso honor de presentar a alguien que no merece o no se justifica una presentación, porque todo el mundo lo conoce, que es Nicolás Casanseu, un periodista de verdad en una profesión que la ideología ha bastardeado tanto y ha resignado en tantos ejemplos la objetividad. Bueno, acá tenemos a un periodista realmente profesional que a su saber anuda el ser veterano de guerra, el haber acompañado a nuestras tropas en esa maravillosa aventura, en esa gesta que fue defender a la patria. Y este honor nuestro queremos hacerlos partícipes a ustedes. A veces uno con los años se va dando cuenta de lo corta que es la vida, y es histórico. Es como que hoy ustedes tuvieran acá a un granadero de San Martín, a un arribeño de Liniers, y le pudieran hacer preguntas concretas a alguien que puede dar testimonio, a alguien que vivió. Y pocos han comprendido en su totalidad lo que significó Malvinas. Por eso titulamos a esta charla debate, porque queremos que ustedes participen: Malvinas, orgullo nacional, mitos y verdades. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Nicolás Casanseu. Muchas gracias. En realidad, el arribeño del granadero es él. A mí, en todo caso, yo podría pretender ser una especie de mini Ulrico Schmidt de las Malvinas, ¿no? El primer historiador del Río de la Plata, siendo vano. Es un honor que me presente Marcelo y que me haya invitado, porque con cualquier combatiente que haya combatido realmente, porque están los combatientes que no combatieron también, con cualquier combatiente que haya combatido en la zona donde estaba Marcelo, que yo me haya cruzado, todos hablaban maravillas de su coraje. La palabra Rambo está muy quemada, pero yo creo que él sí fue realmente un Rambo en Malvinas. Lo fue. Lo dicen sus subordinados, lo dicen sus camaradas, lo dicen hombres de otras unidades, que además a veces es difícil que sean muy generosos con los comentarios, pero en tu caso lo sos, Marcelo. Estamos viviendo un momento muy interesante, muy auspicioso en cuanto a la reivindicación de Malvinas. Venimos con la imagen y las emociones frescas del desfile que hubo recién, toda una serie de hechos, la compra por primera vez después de tantas décadas de aviones de combate, una vicepresidenta que es hija de un comando de Malvinas. Parecería que hay un cambio de época, pero no tenemos que relajarnos. Todavía el cambio de época está muy lejano. Y de hecho, con los desmalvinizadores, con la antipatria, diría yo, ¿no? Porque solamente una antipatria puede ser desmalvinizador, no aferrarse a esa herramienta de orgullo nacional que es nuestra gesta de Malvinas. Les pasa como a los vampiros, ¿no? Que solo pueden actuar de noche, y si se avecina el día se ponen más locos. Vemos también un recrudecimiento de la actividad de los desmalvinizadores, porque se ven venir, si todo sale bien, la estaca en el pecho de esos vampiros antipatrias, y entonces los vemos que han multiplicado sus esfuerzos para tratar de denostar la gesta, y particularmente denostar a
los que le han hecho frente de entrada a la desmalvinización. Hay una persona que fue el primer malvinizador, un veterano de Malvinas, un subteniente, que fue un padre para sus soldados, que después de la guerra malvinizó, tuvo un programa de radio que llegaba a muchísima gente con un éxito espectacular, y eso molestaba a la antipatria, lo denunciaron falsamente, se autodenunció, la justicia lo liberó de absolutamente cualquier culpa y cargo, pero estos vampiros siguen atacándolo. No se puede hacer mucho probablemente, pero sí se le puede hacer llegar su solidaridad a este caballero sin miedo y sin tacha que está siendo asediado por las ratas del CECIM de La Plata y por todos los que los acompañan, y que está llevando una lucha sola absolutamente, contra personajes venales de la justicia, además de estos antipatrias que se han cebado en él. No solo tuvo un gran desempeño en Malvinas, sino que también combatió en la tablada, en la recuperación de nuestro cuartel, y lo hizo voluntariamente, y yo les pido una ovación de pie para Jorge Taranto. Y les pido que en lo posible no lo dejemos tan solo como ha estado, que lo apoyemos aunque sea moralmente en esa lucha desigual que está llevando a cabo, y que lo ayudemos a que triunfe finalmente. Moralmente ya ha triunfado, pero falta que la paguen aquellos que usaron la calumnia, que usaron el buen nombre de una persona para hacer adelantar sus desvaríos ideológicos o sus odios sectarios. Por eso falta mucho, no nos durmamos en los laureles. Fue maravilloso el desfile, es maravilloso que haya una suerte de recuperación de la imagen de las Fuerzas Armadas en el pueblo, pero falta muchísimo, porque esta gente no va a cejar en sus esfuerzos, pero además han hecho un trabajo muy profundo de adoctrinamiento de la sociedad. En el Ministerio de Educación, hace ya muchos años, funciona un programa que se llama Educación y Memoria, que ya el título es horrible, porque tendría que ser Educación e Historia. La memoria es subjetiva y no conlleva ningún criterio científico, pero desde ese programa se estuvo demonizando las Fuerzas Armadas. Ese programa se instaló por ley, tiene representantes en todo el país. Sabían cómo destruir a las futuras generaciones. Eso hay que desarmarlo, como hay que desarmar y seguir desarmando todas esas ideas, fuerzas falaces que la población sigue repitiendo. Es muy difícil, después de 40 años de lavado de cerebro, sacarle a la población estos estereotipos de los chicos de la guerra, de que fuimos de antemano condenados a la derrota, de que fuimos a la guerra por un general borracho, toda una serie de ideas, fuerzas que han prendido lamentablemente en la población. Y si no se baja línea desde el Estado, porque el Estado debería tener a los héroes como política de Estado, es una gota en el océano lo que cada uno puede hacer. Igual hay que hacerlo, pero sigamos sirviendo la verdad, sigamos tratando de conseguir que la gente aplique el sentido común. Estas ideas, fuerzas, no resisten el menor análisis si alguien realmente se pone crítico frente a ellas. Pero nosotros los argentinos creo que nos destacamos por nuestra liviandad. Yo le hice un reportaje al padre Leonardo Castellani, un gran teólogo, filósofo, escritor argentino, cura. Ya estaba medio debilitado cuando yo lo entrevisté en el año 81, poco de tiempo después moriría,
pero en algunas de las respuestas que me dio brillaba como siempre su inteligencia. Le pregunté, por ejemplo, padre, ¿cuál es el peor defecto de los argentinos? Y me dijo, la ligereza. Es así, por eso nos compramos todos los buzones y así nos va, porque todo lo vemos por arribita. Los famosos chicos de la guerra. Yo fui a entrevistar al general Thompson en Londres, también lo dice en su libro, pero yo quería tener su voz y su imagen, y él me dijo que sus soldados eran más jóvenes que los nuestros, muchos de los soldados de él tenían 17 años, hay un video de los británicos donde dicen que la mayoría de los tripulantes de la flota inglesa tenía 17 años. Sin embargo, a la población se le ha instilado esta idea de que mandamos niños dignos de lástima y encima armados con gomeras. Porque otra cosa que dice Thompson es que uno de los trofeos favoritos de los ingleses era el fusil argentino, porque era semiautomático y el de ellos no. Y trataban de apoderarse del fusil de un caído, de un herido, para combatir mejor. También cuenta Thompson que los borceguíes ingleses eran mucho peores que los argentinos, porque estaban colados solamente y se deshacían en la turba. Los nuestros estaban cosidos y colados. Y cuenta la anécdota de que, como era un trofeo buscado por los soldados ingleses que tuvieron que caminar en galocha porque se le habían deshecho los borceguíes, cuenta una anécdota de un soldado inglés que ve a un supuesto muerto argentino y quiere sacarle los borceguíes y el muerto se estaba haciendo, el muerto pega un respingo y de ahí el gran susto que se pegó el inglés. Muchas veces lamentablemente tenemos que ir a las fuentes británicas para contar la verdad de la guerra de Malvinas. Aquí se ha ocultado, se ha tergiversado. Ahora con este renacer de la conciencia patriótica que parece estar aflorando, uno dice, pero ¿cómo pudo ser que durante 40 años sepultaron nuestra conciencia patriótica, nuestra posibilidad de estar orgullosos de nuestros soldados? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Realmente es para un estudio de cómo se puede manipular una sociedad y convertir ante ella una fuente de orgullo en una fuente de vergüenza, porque la gente se avergonzaba de Malvinas. Y hay resabios de eso todavía, Y lo único que tenemos que hacer es tratar de llegar con el sentido común y con la verdad pura y dura. No tenemos que adornar nada, porque también es un defecto que yo observo en las redes sociales malvineras, que se trata de exagerar. Mentir para el otro lado tampoco sirve, porque después viene el deschave y queda uno mal parado. Por ejemplo, ha circulado una supuesta información de que la batalla de Darwin está entre las 20 batallas más feroces de la historia de Inglaterra. Eso es mentira. O sea, alguien que haya leído un poco de historia inglesa sabe que la batalla de Darwin no llega a esa escala de ninguna manera. ¿Qué pasa? Si nosotros promovemos ese tipo de desinformación supuestamente a favor de la malvinización y del patriotismo, cuando se deschave va a ser un boomerang. Como ha sido un boomerang, por ejemplo, informaciones de algún soldado que supuestamente hacía proezas dignas de una historieta, ni siquiera de una película. Después, cuando llega la verdad, porque la verdad siempre llega, es un baldazo de agua fría. Si nos descubren mintiendo sobre algo, van a decir, bueno, miente en todo. No necesitamos mentir. Hay un problema, y es que, quizás esto es muy antipático decirlo, pero muchos hemos tenido la tendencia de endiosar a los veteranos. Nos hemos ido al otro extremo. En la sociedad argentina, de haberlos despreciado, vemos que ahora en muchos casos se los toma como palabra santa a todos. Y eso también es muy peligroso, porque hay que entender que ser veterano no es sinónimo ni de ser honesto, ni de ser una buena persona, ni siquiera es sinónimo de haber combatido. ¿Y qué pasa? Está de moda de que todos los veteranos tienen que ir a las escuelas. En algunos casos, y yo lo he comprobado, eso causa daño, porque hay soldados, lamentablemente la mitad de nuestros soldados no fueron empeñados en combate por sus jefes, pero van a una escuela y tienen que contar algo. Como no fueron empeñados en combate, ¿qué cuentan? Lo que pasaron todos, el hambre, el frío, el miedo, y se quedan en ese relato. Entonces, acá hay mucha gente
que la conozco como malvinizadora, hay que tratar de hacer de que vayan a contar Malvinas aquellos veteranos que sí pelearon, porque si no es otra vez un boomerang. Lamentablemente es así. Tenemos graves problemas con los soldados, las divisiones que hay, el hecho de que esté el tema económico de por medio, que también es una influencia muy nefasta. Por un lado, fue muy positivo que se les diera un reconocimiento económico, pero por otro lado también ha causado problemas porque trabajar es absolutamente indispensable para la salud mental y muchos han dejado de trabajar, por culpa de eso se han desmovilizado y eso les ha acarreado vicios y enfermedades. La realidad nunca es absolutamente blanca o absolutamente negra, hay que siempre tratar de medir en su correcta dimensión, lo cual es muy difícil, por supuesto, pero este es el momento. Hay un quiebre en este momento. Hay que avanzar con todo lo que podamos con la verdad, nada más que con la verdad. Yo creo que si no aprovechamos este momento, no sabemos si va a haber otro. Este es el momento ideal. Por supuesto tiene sus dificultades, porque no todo es color de rosa en la situación política actual. Pero tenemos una vicepresidente que está absolutamente clara en el tema Malvinas y en muchos otros temas. Tenemos a la izquierda en repliegue y desordenada y confusa y temerosa, yo creo. Este es el momento de evangelizar con la verdad, de contar la verdad, de seguir adelante con la malvinización, que es lisa y llanamente contar la verdad, no adornar nada. Tenemos que destruir ese derrotismo argentino que nos han instilado. Esto lo dijo el nieto de Winston Churchill, el famoso de la Segunda Guerra Mundial, el Winston Churchill III, dijo 8 días después de la caída de Puerto Argentino: hay que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación, así ni sus nietos vayan a pensar en recuperar las islas. ¿Y cómo lo han logrado? ¿Cómo se humilla a un país? Bueno, se lo humilla con esto, con este derrotismo, con estas ideas fuerzas falaces de que todo fue mal hecho, de que no tenemos posibilidad de enorgullecernos de nada, humillándonos. La humillación lleva al derrotismo, y el derrotismo es el padre del sometimiento y nos quieren sometidos. El derrotismo llega a extremos tan difíciles de demoler. Por ejemplo, uno polemiza y muestra con documentos que los ingleses estaban a punto de retirarse, no daban más. Eso lo dicen los jefes militares ingleses, tanto el almirante Woodward, jefe de la flota, como los jefes terrestres. Y la respuesta que aparece enseguida: bueno, pero si se iba esa flota nos tiraban la bomba atómica. O sea, por cualquier lado que lo mires estábamos condenados a la derrota. Un absurdo. Los ingleses son muchas cosas, pero idiotas no son. Tiraban una bomba nuclear y se convertían al momento siguiente en los parias del mundo. No se tiró la bomba atómica en el canal de Suez, no se tiró en la crisis de los misiles de Cuba, no se tiró en Vietnam, no se tiró en Afganistán, no se tiró en un montón de conflictos y le van a tirar y contra una población civil encima. Se subraya todo el tiempo. Es absurdo, pero esto lo siguen machacando. Tenemos que terminar con ese derrotismo porque, insisto, el derrotismo es el padre del sometimiento y nos quieren sometidos. Ahora tenemos la posibilidad, mucho más que en los últimos años, de combatir ese derrotismo, de sacar adelante la causa de Malvinas como la única causa que unifica a todos los argentinos y como la única causa que puede ayudar a salirnos como país. Malvinas no es la guerra solamente, es muchísimo más que la guerra. Malvinas es el futuro de la Argentina si la Argentina tiene un futuro. Los valores de Malvinas son el futuro de la Argentina. Porque necesitamos volver a los valores eternos, esos que no se pueden difundir con discursos: el coraje, la abnegación, el amor, el desprendimiento, la fe. Todo eso no se puede educar, no se puede enseñar con discursos, tiene que ser con el ejemplo. Tenemos los arquetipos, nos han escondido durante 4 décadas. Con esos arquetipos podemos
darle al pueblo el tónico moral que necesita para salir de esta decadencia. Pero además no estoy descubriendo la pólvora, esto se hizo siempre a lo largo de la historia de la humanidad. En la antigua Grecia se educaba a los jóvenes con los héroes, los míticos y los reales, como Alejandro Magno, como Pericles. En Roma lo mismo. Durante siglos las generaciones occidentales se educaban con el libro de Plutarco, Vidas Paralelas, que eran las vidas de los héroes. En la Edad Media teníamos a los paladines. Bueno, nosotros mismos tuvimos a los héroes de la Guerra de la Independencia, de la Vuelta de Obligado, pero se ha instalado en la Argentina no solo la desmalvinización, sino la desheroización. Porque lo único que se permite en la Argentina es el héroe del glamour, el personaje del fútbol, el personaje de la farándula, no los héroes reales que defendieron la patria. Y esto nos lleva a que también, otra cuestión muy complicada que tenemos, es que los historiadores han abandonado la verdad de la causa de Malvinas. Bueno, no hablemos de Felipe Piña, que directamente al ser amigo del montonero Firmenich, ¿qué podemos esperar de él, ¿no? Pero ese tipo de gente que trata de inculcar al pueblo argentino de que nuestros próceres eran unos pobres degenerados, pedófilos, etc. ¿Y qué reacción puede traer en la gente eso? Si nuestros próceres eran eso, patéticos degenerados, bueno, ¿qué destino de grandeza nos puede esperar a los argentinos? Hemos llegado a extremos donde se ha naturalizado la traición a la patria en este aspecto y nadie reacciona. Hay dos historiadores Romero padre y Romero hijo. Romero hijo ha publicado en el diario La Nación, y más de una vez lo ha dicho, que el 2 de abril no lo tenemos que festejar, tenemos que conmemorar el 14 de junio, el día de la rendición, y ese día pedirle perdón a los ingleses. Terrible como es la frase, lo más terrible es que nadie reaccionó en contra de ella. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un video con Gastón Pols que llevaron a un soldado renegado del CECIM de La Plata a Malvinas, y el tipo cuenta casi con orgullo cómo él guió a los ingleses hasta las posiciones argentinas. Es terrible lo que hizo este soldado, pero lo más terrible es que no hubo ninguna reacción de condena o de indignación, por lo menos. Hemos naturalizado esto. Nos olvidamos de que tenemos héroes a tal punto que cuando se estrenó Top Gun 2 en Argentina, los jefes de la Fuerza Aérea mandaron a los veteranos de Malvinas a promover el ingreso a la Escuela de Aviación Militar a los cines que mostraban Top Gun 2. Si nosotros tenemos nuestros propios Top Gun, pero yo los entiendo a los jefes de la Fuerza Aérea. Si promovían la Escuela de Aviación Militar con nuestros propios héroes, como nadie conoce sus nombres, no iba a ser eficaz. Tenemos a esos héroes, falta hacerlos brillar, hacer que se conozcan, y además por esos tres motivos. Primero, por amor a la verdad histórica. Segundo, por amor a nuestros héroes, para reconocerlos en vida, porque el bronce no escucha los aplausos. Y tercero, porque son el futuro de la Argentina, si la Argentina tiene futuro. Bueno, yo les voy a pedir ahora que le hagan preguntas a Nicolás. Lo que les pido es que, si bien pueden introducir su pregunta, no hagan una declaración y estén 2 horas antes de preguntar. Traten de ser concretos y así podemos intercambiar con todos los que hoy nos acompañan. Gracias. Adelante. Sí, adelante. Sí. Yo te quería preguntar, qué bando crees que estaba ganando la guerra el 13 de junio? O mejor dicho, ¿cuál de los dos bandos tenía más resto? Más munición, más gente, más moral, más aviones. Y si en una guerra uno tiene conciencia si va ganando o va perdiendo. Te pueden cantar truco con un 4 y editar el mazo, eso puede pasar. Nadie sabe quién está ganando la guerra hasta que nos suena el último disparo. Eso es mi convicción más profunda. En ese momento no se sabía, pero evidentemente la guerra la estaban ganando los ingleses justamente desde el punto de vista moral, porque nuestros generales y almirantes claudicaron.
Combatieron bien los oficiales más jóvenes, los soldados conscriptos, tan difamados con este mote de chicos de la guerra, los suboficiales, pero los generales claudicaron, y no claudicaron el 14 de julio. Esto quizás me gane algunas antipatías, pero yo estoy absolutamente convencido porque los observé en el terreno. Menéndez no se rindió el 14 de julio, Menéndez vino rendido ya el 7 de abril cuando se hizo cargo de la gobernación y de la jefatura de la guarnición militar. Porque además, para exculparlo, muchos dicen que Menéndez era gobernador y no era jefe de la guarnición. Mentira. Era jefe de la guarnición militar y hasta hay escritos de puño y letra donde él dice: yo como jefe de la guarnición militar. El pez muere por la cabeza, se pudre por la cabeza. Nuestros generales resultaron ser generales de escritorio. Nuestros almirantes guardaron la flota en la costa. La gente de la Marina se ofende conmigo. No tiene la culpa el subordinado que hubiera querido combatir. Pero los almirantes dejaron a los buques cerca de la costa. No entró en combate la flota de mar. Los mismos marinos, yo se lo escuché a los mismos marinos que decían: el portaaviones circulaba por la ruta 3, navegaba por la ruta 3. Nosotros no perdimos la guerra por los soldados de 18 y 19 años, la perdimos por los generales y los almirantes que no quisieron jugarse. Desde el vamos hay que entender que nunca fueron a la guerra. Si no se entiende que nunca fueron a la guerra, no se puede entender Malvinas. Cayeron en una trampa tendida por los británicos, con la anuencia, por supuesto, de sus aliados del Pentágono, de que se podía hacer un tope y me voy. Nunca fueron a la guerra, cayeron en esa trampa y después no pudieron dar marcha atrás. Entonces después la guerra le hicieron a media máquina, con suerte a media máquina. La sensación que yo tenía en la silla, que tenía más miedo de ganar la guerra que de perderla. Porque si uno va a la guerra, el 2 de abril recuperamos Malvinas, el 3, 4, 5 mandamos oleadas de buques para hacer todo lo que hace falta para defenderla. Nunca lo hicieron. Hay un testimonio muy claro de vicealmirante Lombardo, que era el jefe del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Hablando con el capitán Sáenz, le cuenta que cuando le dan la orden de recuperar Malvinas, de hacer un plan para la recuperación de Malvinas, él contesta: recuperación y defensa, ¿no es cierto? Y le dice: no, recuperación solamente. No lo puede creer, vuelve a comunicarse y de arriba hasta se enojan con él, le dicen: no entendió, solamente recuperación. Estaban convencidos, porque le habían hecho esa zancadilla, de que si no lastimaban a nadie, Giaquino inmoló su vida para justamente no lastimar a nadie. Después negociábamos, repartíamos el petróleo, la clásica trampa de la pérfida Albión, conseguir un casus belli argentino, porque esa flota no se armó después del 2 de abril, ya venía armada. Uno no puede convertir un buque de turismo en un buque hospital en un par de días, eso ya venía armándose. Hay muchos testimonios al respecto, más allá de que el sentido común lo indica. El presidente Frondizi habló de esto. No fueron a la guerra. Una vez que se vieron en medio de la guerra, yo tengo el testimonio del sobrino del ministro de Defensa Frugoli, ministro de Defensa de Galtieri. Cuando Galtieri se da cuenta que la cosa viene en serio, la flota viene en serio y Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a Frugoli: saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli dice: no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Porque la gente había plebiscitado la recuperación de Malvinas, se había lanzado a las calles, donaba, cocinaba, tejía. 200.000 voluntarios civiles, 200.000 voluntarios civiles que no los usaron para nada. Bueno, voluntarios civiles hubo en distintos países de Latinoamérica también, pero en nuestro país, chicos de 15, 16 años, están en los videos. ¿Tu papá qué dice? No, mi papá me apoya. Probablemente mentiría, pero ese es el espíritu que había en esa juventud, en ese pueblo, que era un pueblo lamentablemente muy distinto del que vemos ahora y que tenemos que recuperar. No perdimos la guerra por una cuestión de armamento. El puerto argentino rebosaba de armamento y de munición. Rebosaba de armamento y de munición. Reitero, la mitad de nuestros regimientos no entraron en combate. En combate de infantería me refiero, ¿no es cierto? Porque bueno, estuvimos bajo los bombardeos, sí, pero en combate de infantería no. Pelear para no ganar es perder. Y eso fue lo que nos pasó. Estaban los generales esperando que alguien para la guerra. Todo el tiempo los oficiales me preguntaban: ¿y qué sabes de Pérez de Cuellar? ¿Qué sabes de la ONU? Estaban esperando eso. ¿Cuál es el papel de Anaya, que fue
agregado militar en la embajada de Londres y los contactos con los navales británicos, en este caso. Bueno, el hecho de que él haya sido agregado naval ahí, lo que me da la pauta es que él sabía, por ejemplo, de que en la crisis anterior económica que tuvo Inglaterra, que apeló al petróleo del Mar del Norte, pudo superar esa crisis con la extracción de ese petróleo, y se consideraba que en Malvinas hay 7 veces la cantidad de petróleo que hay en el Mar del Norte. Entonces es muy probable que le hayan tirado también ese cebo de que después repartimos el petróleo. Evidentemente cayeron en una trampa, no, yo no lo pongo en duda, porque no se puede explicar. O sea, conociendo a los generales argentinos, yo en realidad los conocí en Malvinas, no conocía a ninguno antes de Malvinas, pero los conocí en Malvinas. Conociendo a los generales argentinos, se hubieran animado en una guerra contra la OTAN, pero ni en sus peores pesadillas. Perón, que era general, obviamente conocería a los generales argentinos, tiene una frase terrible sobre los generales. Perón dijo: los generales argentinos son tan pero tan cobardes que son capaces de matar con tal de no pelear. Que fue lo que hicieron durante la Guerra Sucia. Matar en vez de pelear. La Guerra Sucia tenía que haber sido una guerra limpia, a la luz del día, liquidar a todos los terroristas con juicio sumario, que sea, sobre tambor, pero no la barbaridad que hicieron, que después nos trajo todo lo que vivimos estos 40 años, que básicamente instauraron el gobierno montonero, los generales que eligieron ese método para no pelear. No sé si contesté la pregunta. No, sí, muchas gracias. Sí, por favor. Sí, gracias. Pregunta, afirmación, lo que sea. Alguna vez oí que para ganar una guerra tenés que atacar, no defenderte. Y alguien le preguntó una vez a un general, un almirante, dígame, ¿qué plan tienen ustedes para atacar Londres? Y dijo, ¿cómo? Ustedes van a la guerra con Inglaterra, tienen que invadirla, tienen que ganarla. No puede ser que la guerra sea solamente defenderse, como decías bien, y todos lo vimos, esconder la flota. El portaaviones estuvo media hora y después se volvió. O sea, escondieron la flota, se lustró las botas para rendirse, nuestro general pedía que le trajeran al Principito. ¿Para qué? Para ir a bailar con él. Porque el mayor gesto fue lustrarse las botas y estar elegante en el momento de la rendición. Por eso, la verdad no sé si es una pregunta, pero es doloroso cómo vas a la guerra si no la querés ganar. Y si no pensás que para ganarla tenés que vencer al enemigo. No puede ser un empate. Y lo otro, me parece tu opinión, 700 muertos tuvo Argentina. Ese número en una guerra normal, ¿es como para rendirse cuando llegase a ese número? No, para nada, por supuesto. No había voluntad de los generales de combatir. El general Parada era jefe de la guarnición de Darwin y jefe de las guarniciones que había en la Gran Malvina. A la Gran Malvina fue una sola vez, se bajó del helicóptero, vio un oficial que estaba con un cordero, cosa prohibida, le metió arresto al oficial, se subió al helicóptero y se volvió sin esperar al jefe del regimiento. Pero él, como jefe de la guarnición de Darwin, cuando los ingleses estaban ya cercando el pueblo, me han contado que le decían: señor general, ¿está el helicóptero para llevarlo? No, yo voy a conducir la batalla por teléfono de acá. No se puso al frente de sus hombres. Yo creo que esto habla de que, como siempre, nos falló la clase dirigente. Siempre nos falla la clase dirigente. En ese momento la clase dirigente llevaba uniforme, pero siempre nos falla la clase dirigente. Hay una anécdota muy representativa de esto, y es que había un viejo general, el general Señoranz, que había sido ministro, creo que del Interior de Ocanía, muy viejo, y había sido profesor de Galtieri. Entonces, con el derecho de haber sido profesor de Galtieri, lo va a ver a Galtieri le da una audiencia y le dice: mire, Galtieri, en esta guerra tiene que morir un general, y ninguno de esos 4 que están ahí va a morir. Mándeme a mí, que voy a ser el general que muera en la guerra. No lo mandaron, pero qué claro que la tenía. La realidad es que el único que habla sobre Malvinas, digamos por experiencia propia, sos vos. Pero hay otras operaciones que se llevaron a cabo
que nadie habla. Por ejemplo, una que se hizo en España, creo que era Algeciras. Relación a Algeciras. Sí, yo hablo de ella. Sí, siempre hablo en mis charlas, hablo de ella. Perdón. No. Sí, sí, porque además es muy demostrativa, ese episodio es muy demostrativo de hasta qué punto Malvinas es lo único que nos une, porque en ese momento había una grieta mucho más profunda que la de ahora, y sin embargo se armó un comando conjunto de montoneros dinamiteros con marinos que semanas antes se estaban matando entre ellos para ir a tratar de dinamitar a los ingleses en Gibraltar. Una operación que fracasó. Entre otras cosas fracasó porque, eso no lo puedo comprobar, pero sí lo escuché, que ya estaban listos para tratar de dinamitar cuando Anaya dijo: paren porque estamos negociando. Y después los engancharon, la policía española lo descubrió y ya no se pudo hacer. Se estaban esperando arreglar. Sí, por favor, Jorge. Gracias, Nicolás. Yo entrevisté a uno de los montoneros que participó de la operación esta, Máximo Nicoletti. Sí, Nicoletti. Sí, ¿quién es? Eran 2 oficiales montoneros y 2 oficiales de la Armada. Y lo descubren porque los pasaportes que le da el gobierno eran tan truchos que ustedes lo descubrieron. También hay una maravilla, fue el combate que se llevó a cabo con los submarinos, que nadie tampoco habla sobre eso. Uno de los submarinos había hecho una práctica en Estados Unidos, en el mar, no sé cómo se hace, pero había torpedeado el blanco principal de la operación. No me acuerdo cómo son los detalles, pero recuerdo muy claro que ese submarino creo que fue hundido en Malvinas, creo que fue hundido en la Georgia. Sí, bueno, pero no combatió, digamos, como submarino, sino como barco, digamos. Y lo hundió un suboficial. Sí, desde los submarinos no hay mucho de muchas cosas, porque los historiadores y los académicos le han dado la espalda hasta el día de hoy a Malvinas, y realmente es para pensarlo, ¿no? Malvinas, un episodio muy importante de nuestra historia. Para un investigador, un historiador, es para hacer su nombre, para investigar, ser el primero en llegar, como dicen en Estados Unidos para los investigadores, publish or perish, o sea, publicar o perecer, tenés que publicar. No, le rajan al tema de Malvinas. Prácticamente no hay académicos que se han ocupado de Malvinas. Yo creo conocer la razón, me intuyo, que si lo hacen honestamente van a tener que reivindicar, aunque sea una parte de las Fuerzas Armadas, la que combatió con honor y con valor, y si lo hacen, sus colegas del CONICET y del Sur de Río les van a destruir la carrera. Entonces nadie se anima. Los académicos hasta ahora le rajan el tema de Malvinas. Tampoco se habla de intervención americana, colaboración, la negociación para que Argentina ocupara. Fue a través del Pentágono, ninguna duda. Fue a través del Pentágono, sí. Porque Galtieri pensaba que le debían algo, como nosotros estábamos ayudando a la contraguerrilla en El Salvador, él pensaba, lo ensalzaban, le decían el general majestuoso, y bueno, eso. Sí, por favor. ¿Se pudo haber previsto el desembarco en una época más favorable? No hasta el 2 de abril, que ya teníamos prácticamente... Bueno, se precipitó todo con lo de la Georgia, ¿no? Que enseguida Inglaterra mandó un buque de guerra. Obviamente buscó la guerra y la desató Inglaterra. Precipitó los hechos. Sí, nosotros estábamos esperando las corbetas MECO, o sea, con las corbetas MECO podrían... Ahora bien, claro, las corbetas MECO, si también las ponían en la costa, no hubieran servido de mucho. Sí, por favor. Discúlpeme, pero les quiero informar que hace 3 años estamos dictando una diplomatura que se llama Malvinas, Educación y Soberanía. Es el único estudio académico de la gesta de Malvinas con título universitario, o sea que no es una cuestión que está silenciada
en el ámbito académico. La Universidad de la Marina Mercante con el Instituto de Levan hace 3 años que dicta un curso, una diplomatura, y vos sos profesor en esa diplomatura, No, bueno. y el mayor también. No, pero me refiero al CONICET, me refiero a la Universidad de Buenos Bueno, Aires, en fin. pero hay un estudio académico. Todos aquellos que quieran saber todos los detalles de estas cosas no tienen más que acercarse a eso. Está funcionando. En este momento están cursando 65 personas, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, donde se toca Algeciras, se toca La Georgia, se toca todo. Hablan ustedes dos profesores son ustedes. Entonces, me parece que han silenciado un poco también por algún tipo de interés. Nosotros agotamos el tema Malvinas, le damos voces a oficiales, suboficiales y soldados. Entonces, los invito a que visiten esto, conozcan de qué se trata y promocionen esta diplomatura, que es la única en el mundo de nivel universitario. Entonces, hay un esfuerzo. Y no es de este año, lleva 3 años la diplomatura. Bueno, pero llevamos 42. Está bien, pero digo, no es solamente este año. Hace 3 años que estamos dictando la diplomatura. Y acá hay gente que la ha cursado. Entonces, el relato tiene que ser completo, como decimos, para que sea verdadero. Hay un esfuerzo. Hay que apoyar esos esfuerzos. No, hay un esfuerzo y hay que apoyarlo, pero el mundo académico está ajeno a ese Por esfuerzo. eso, pero tenemos que entrar. Empezamos con 20 cursantes, pasamos a 30, ahora a 65. Digamos, todos pueden hacer la diplomatura. Si todos los que estamos acá ayudamos, es muy distinto. Bueno, los presentes, los que quieran anotarse, pasado el chivo, seguimos con las preguntas. No es el chivo, no es el chivo. Sí. Si hacemos una regresión en el tiempo, 42 años atrás, ¿qué es lo que recuerda usted del 1 de mayo de 1982? Bueno, el comienzo de la guerra, ¿no? El comienzo de la guerra, yo vivía molestando al comodoro de al jefe de la base aérea, preguntándole cuándo atacan, y el 30 de abril me dijo, mañana atacan. Bueno, ¿me puedo quedar acá en el aeropuerto? Sí, te podés quedar, no vas a ser el primer periodista que muera, pero pedile permiso a Menéndez. Craso error, Menéndez me lo prohibió, como me prohibía todo lo que yo le pedía, así que vi el primer bombardeo desde el pueblo, tratamos de ir lo más veloces que pudimos para filmar el segundo bombardeo. Son imágenes sueltas muy fuertes. Por ejemplo, la tarde anterior los soldados estaban haciendo un picadito de fútbol con una pelota con los colores de Boca Juniors. Y nosotros participábamos con mi camarógrafo ahí. Y a la mañana siguiente, cuando yo llego, estaba uno de los soldados, el soldado Bordón de la Fuerza Aérea, tendido, muerto, junto con la pelota con los colores de Boca Juniors. Fue un día bravo porque primero fueron los ataques aéreos y después se acercaron en pleno día las fragatas y empezaron a tirarnos con todo. La estábamos pasando bastante mal y de repente, como caballería que llega al ataque, vimos al rescate, vimos 3 puntitos que pasaban sobre nuestras cabezas. Era la escuadrilla Torno de la Fuerza Aérea, que pasó sobre nosotros y atacó esos buques, y vimos que uno de ellos se iba humeante. Y tiempo más tarde, bastante más tarde, le pregunté al jefe de la escuadrilla, Di Meglio, le dije, ¿qué te motorizaba, qué te movilizaba en ese momento, qué sentías cuando atacaste? Y me dijo, no lo hice por la patria, no lo hice por la gloria, no lo hice por la victoria, lo hice porque 2 semanas antes había estado en Malvinas y había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos. Y esa es la clave de por qué combate el soldado. El soldado en realidad, sí, combate por la patria, pero es un concepto tan elevado, tan excelso, que llega a ser abstracto, ¿no? En lo concreto, el soldado combate por el que está al lado y da la vida por él. Y por eso la historia de Malvinas, vista sin las anteojeras que nos han puesto, es una cadena de historias de amor al prójimo, de tratar de ayudar al que está a tu derecha, que por ahí ni siquiera conoces cómo se llama. Y hay tantas historias que si se contaran y las conociera la población, podría ser ese tónico moral. Son historias de amor, de abnegación. El ejemplo del héroe es como una levadura que actúa a través del tiempo y el espacio y eleva. Y una población elevada es mucho más difícil de llevar de las narices, de saquearla, de engañarla, y por eso los políticos no se esconden a los héroes, no tengo la menor duda, no les convienen los héroes.
Necesitamos esto, necesitamos la levadura de los héroes. Adelante. Ahora, bajo tu punto de vista, ¿no? Estamos hablando de una desmalvinización, de que se oculta, etc. Pero hay un personaje, ¿sí? Un guerrero, ponele, ¿sí? Otronieri, es un personaje público y lo conocen todos, desde el más inculto al más estudioso. ¿Por qué? ¿Por qué ese sí y no todo el resto? Bueno, justamente porque todas las cosas se hicieron muy mal. Cuando se volvió de la guerra, a nadie le interesó estudiar nada, pero había que premiar a alguno como para mostrar que algo hicimos, y algunas condecoraciones fueron válidas y otras no. Poltronieri lo vieron como, bueno, este lo podemos presentar como el gran guerrero argentino, le dieron la cruz al heroico valor en combate, y todos quisimos comprarnos eso del gran héroe argentino, a pesar de que era bastante inconexo y bastante poco verosímil lo que contaba, pero lo adjudicábamos a que era analfabeto, que no sabía expresarse. No era muy verosímil lo que contaba, pero lo compramos, todo. Yo también lo compré, yo quería creer en un hombre así. Y después pasó que el hombre se cebó con el dinero. Sacó una línea de perfumes, vendía medallitas con su efigie y los movilizaba. Hasta ahí los camaradas no hacían nada porque, bueno, le dieron una chapita, ¿no? Importancia tiene. Pero hizo algo imperdonable para los combatientes, y es que evidentemente no fue gratis. Empezó a decir que los movilizados sufrieron en el continente lo mismo que los combatientes en las islas. Y ahí empezaron a salir todos sus camaradas a contar la verdad, que confirmaba que no era verosímil lo que él había hecho. Y ese es el tema del boomerang, ¿no? Porque decir ahora Poltronieri no hizo lo que cuenta que hizo, bueno, si me mintieron en esto, seguramente me mintieron en otras cosas más. Es la responsabilidad del generalato, que nunca investigó, que nunca hizo nada. Más allá de lo que hicieron con los que volvían de la guerra, que los escondieron prácticamente en campos de concentración, los maltrataron. Acá hay presente un veterano que me acuerdo que me contaba, del Regimiento 25, que en el hospital a donde fueron a parar le servían la sopa mezclada con tierra, una muestra de desprecio, de asco casi a los combatientes. Las cosas que han pasado a los combatientes, por supuesto no se puede generalizar. En Puerto Madryn los recibieron bien, pero en otros lugares hasta los apedrearon. Cobardes, por ustedes perdimos la guerra. Y los cobardes en realidad fueron los jefes militares. Esconder a los combatientes cuando vuelven de la guerra, no darles esa contención, fue el huevo de la serpiente que después dio a luz los suicidios de tanta gente. No contenerlos, el abandono de personas, y además encima les quebraron el espinazo de la autoestima. Estúpido, fueron a la guerra por un general borracho. Yo hice una investigación sobre Galtieri, que probablemente debería ser fusilado, como dijo el informe de Rattenbach, pero por otro motivo. Galtieri no era alcohólico, eso se inventó para ridiculizar la gesta de Malvinas. He hablado con mucha gente que lo conocía de cerca, no era alcohólico. Es verdad, no era alcohólico. Pero es un ariete de la desmalvinización. Que haya tomado alguna vez un poco de whisky, pero no era alcohólico, no lo fue nunca. El edecán de Grafiña lo iba a ver a Galtieri a la Casa Rosada a las 11 de la noche. A ese ahora un alcohólico está regalado, nunca lo vio borracho. El chofer nunca lo vio borracho. Un oficial que lo custodiaba en Campo de Mayo decía que cuando Galtieri salía a entrenar, él se metía en la habitación a ver si encontraba la botella de whisky, nada, tomaba un vaso de vino al mediodía. Hay una nota en Infobae, el cocinero histórico de la Casa Rosada cuenta que tomaban y que comían. Galtieri comía pizza y tomaba cerveza, pero eso fue un ariete terrible, la desmalvinización, ridiculizar, bueno, el ridículo se vuelve. Pero imagínense ustedes el soldado que tiene síndrome de estrés postraumático, decirle eso invalida el esfuerzo, el sacrificio, el miedo, el hambre, ver caer muertos o heridos a sus camaradas. O sea, ¿para qué fui? Es el camino al corchazo. Y los parientes de los caídos, decirles que fueron por un general borracho, es una crueldad increíble. Permiso, ¿puedo ir? Sí. Hace un poquito más de una semana que veíamos a los veteranos desfilar por la Avenida Libertador y bueno, lamentablemente
algunos que sintonizaron el desfile por televisión, algunos de los medios periodísticos escucharon a periodistas mientras pasaban los veteranos decir que olía a los 70. Yo le quería preguntar cómo, si el general de la población, porque hablas mucho con la gente por todo el país, puede diferenciar entre la gesta de Malvinas y la dictadura, porque de un sector de la política siempre se trató de mezclar las dos cosas y por ende la causa. Y es un trabajo pendiente, porque a propósito lo han mezclado y lo han interconectado, y en las escuelas tengo entendido que es el 24 de marzo y el 2 de abril todos juntos, todos mezclados. La paja con el trigo, ese es un trabajo enorme que hay que hacer. Todo se ha desnaturalizado. Yo una vez, escuchando televisión, veo que una maestra habla con los chicos contándoles del 2 de abril, de los horrores, del hambre, qué sé yo, y le dicen los chicos, ¿y por qué no se escapaban? Había que escaparse. Eso es lo que están enseñando, derrotismo total. A la gente le han metido que era lo mismo, y yo tengo un capítulo en mi libro donde digo que fue lo contrario, porque fue una guerra limpia, por una causa justa. Los generales de la represión ilegal e inmoral, que es peor que ilegal, son los que sabotearon el esfuerzo bélico argentino. No tiene nada que ver, además lo vio en ese momento la población. Si uno va al video del discurso de Galtieri el 10 de abril en Plaza de Mayo, se escucha claramente que cuando él decía yo presidente lo chiflaban, y cuando decía les presentaremos batalla lo ovacionaban. La gente hizo clara diferencia entre la causa nacional Malvinas y el gobierno de turno. Ahí también hay que aplicar todo el esfuerzo posible para separar eso. Rodrigo, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero una acotación y después paso a la pregunta, ¿sí? Yo soy sobreviviente del crucero Belgrano, me presento en Corvega, anteúltima balsa rescatada, 46 horas a la deriva. Esto más o menos para entrar en contexto. Agradecer a Nicolás, hace 40 años que es la única persona que escucha en los medios enalteciendo y loando la labor de los conscriptos. Es la única persona. Cuando invitan a cuadros mayores, siempre hablan entre pares. Pero el señor Nicolás, por eso lo sigo, soy un adherente a él. Él tiene sus detractores también. Él ya lo nombró, el Cecín de la Plata, los cuales se quieren llamar víctimas de la dictadura, ¿sí? Que viajaron a Londres y almorzaron con la hija de la Margaret Thatcher. Eso es lo que muchos no saben, ¿sí? Como ahora viene la Thatcher, para los que les conviene, se la nombra, y para los que no, fueron a almorzar con la hija. ¿Miento? La ayudaron a hacer la película que tiene un nombre execrable. La hija de Thatcher vino a hacer una película argentina y el nombre de la película es La Guerra de Mamita. Y los de Cecín la ayudaron a filmar esa película. Para los que ahora la están nombrando, ¿no? Cortito, cuando se habla de... a comer un asado. Ahí está. En territorio continental. ¿Quién se lo cortito esto, cuando se lo tilda a Galtieri de borracho. Tenemos una ministra que todo el día le dicen borracha por un control de alcoholemia que alguna vez pasó. Yo creo que nadie vio a la ministra en situación alcohólica, creo, ¿no? Todos los que están presentes, la ministra de Seguridad que estamos hablando. Así que dicho esto, agradecerte por enaltecer la labor de los Olimpas. Y la pregunta, el tema de los famosos estaqueos en Malvinas, que lo hicieron como para conseguir alguna dádiva y después la justicia lo denegó completamente. ¿Qué podrías opinar respecto a eso, Nico? Bueno, los estaqueos, tengo entendido, es el famoso calabozo de campaña, que supuestamente viene de la campaña del desierto, donde no había un calabozo, había que castigar a un soldado, se lo estaqueaba. Ahora bien, una cosa es estaquearlo, que se llama en la Pampa, y otra cosa en el clima de Malvinas, ¿no es cierto? Es ilegal, no está en el Código de Justicia Militar. O sea, desde el vamos eso no debería haber ocurrido. Pero algunas consideraciones. En una guerra, un soldado que roba en cualquier ejército del mundo es fusilado inmediatamente. Un soldado que se queda dormido en la guardia es fusilado. Claro, acá no se fusiló a nadie. Por ejemplo, el subteniente Baldini lo agarra a un soldado durmiendo una vez. A la segunda vez le dice, la próxima te pega un tiro en la cabeza. Lo agarra durmiendo de nuevo. No le pega el tiro en la cabeza, lo estaquea. Está mal porque no está en el Código de Justicia Militar. Pero lo que hubiera estado bien, si somos legalistas, es fusilarlo. Eso por un lado. Por otro lado, hay un universo de 22.000, 23.000 veteranos. Y las denuncias por estaqueos o por malos tratos son 70, algo así. De las cuales muchas son truchas.
inventadas justamente para victimizarse y tratar de cobrar una indemnización. Alguien que sepa de matemáticas, sáqueme el porcentaje de 70 contra 23.000. Obviamente fue una excepción, nunca fue la regla. Lo tratan de presentar como una regla porque el anzuelo para los soldados, que muchos de ellos no razonan demasiado, era: te presento como víctima y vas a cobrar una indemnización que es la misma que cobraron las víctimas de la dictadura, como los guerrilleros, los exiliados, etc., $250,000. Y algunos soldados se tientan. ¿Alguna otra? Permiso, Nicolás. Pero vos sabés, vamos allá. Gracias, Nicolás. Una preguntita. Vos en tu entrevista con Julian Thompson le preguntás básicamente cuál fue el mayor golpe que recibió la flota y qué tipo de golpe hubiera sido alguno que le hubiera hecho reconsiderar, digamos, qué estaban haciendo Malvinas, ¿no? Y creo que obviamente nombra el Atlantic Endeavour, que fue hundido, que nos hizo caminar desde San Carlos hasta Stanley o Puerto Argentino. Y básicamente mucha gente de buena fe habla sobre el Invencible, el ataque al Invencible, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de hablar con muchos veteranos ingleses, digamos, y algunos que estuvieron ahí y me dicen que no hubo ningún ataque de ninguna manera, pero por otro lado me están diciendo que ellos saben perfectamente que los últimos días de junio el reabastecimiento no estaba garantizado de ninguna manera. O sea que se enaltece, digamos, algo que no sé si pasó o si pasó o cómo pasó, y algo tan importante como el reabastecimiento de la flota que no está garantizado y ni siquiera se nombra. ¿Qué hay de mito? ¿Qué se sabe? Y si hubo un avance sobre el conocimiento de ese evento. Mira, yo di la noticia del ataque del Invencible en las islas, lo hice para los pocos soldados que podían ver televisión y sobre todo para molestar a los kelpers. Lo que pasó, porque me lo comentó al día siguiente la gente del radar, que el movimiento de los Harrier disminuyó esa noche al 50%. Es uno de los indicios. Hay muchos indicios. Pero, por supuesto que el general Thompson es un general disciplinado, no iba a decir una cosa distinta a la versión británica. Pero tenemos dos testimonios del Príncipe Andrés. El Príncipe Andrés estaba navegando a bordo del Invencible. Primer testimonio, él dice que estaba jugando al cubo mágico con sus camaradas y tuvieron que arrojarse al piso y buscar refugio porque estaban atacando los argentinos. Los portaaviones estarían atacando. Y hace poco, cuando le quieren hacer un juicio por pedofilia, la testigo, supuesta víctima, dice porque él transpiraba copiosamente, y salta el Príncipe Andrés y dice no, porque yo justamente por el trauma que viví durante el ataque argentino al portaaviones no puedo transpirar más, no transpiro. Bueno, son testimonios del hijo de la reina. Yo creo que los ingleses nunca van a admitir, pero si uno escucha, por ejemplo, el relato de Isaac, se le van todas las dudas. Es tan realista lo que él cuenta, no puede haber inventado eso. Protegen su orgullo nacional, al contrario de lo que hacemos nosotros. Además es una vieja práctica, siempre han minimizado sus bajas, siempre lo van a hacer. Pero no solo el portaaviones, por ejemplo, el buque que hunde Velasco, el Coventry, se hunde en 20 minutos y ellos acusan 19 muertos. Si uno mira la foto del Coventry, está en llamas, absolutamente en llamas, y están los botes salvavidas ahí, no pudieron ni bajarlos. Eso es mentira. Losito, me cuenta, el comando Losito, como era el herido más grave del combate de Tombalo, lo suben al helicóptero y lo llevan al hospital. Al otro lado había 3 cuerpos en los body bags, ¿no? En las bolsas negras esas de cadáveres. Estaban llenos de esos bolsos. Baruso me cuenta que después de que él se rinde le hacen juntar cadáveres. Él junta 6 o 7, dice que los ingleses acusan uno solo. Es una práctica normal de ellos, de minimizar las bajas. Hola Nicolás, como se cumplen 50 años del asesinato de Carlos Alberto Sacchedi y de Jordán Bruno Yenta, quisiera si por favor puede desarrollar lo que se denominó el factor Yenta por la inteligencia británica. Bueno, esto es algo que apareció en un estudio que hicieron periodistas del Sunday Times de Gran Bretaña. Hablan del factor Yenta en la guerra de Malvinas. Yenta, un profesor
católico nacionalista, tuvo una gran influencia en la formación de los pilotos argentinos, no solo Yelta, sino discípulos de Yelta que también enseñaron en la Escuela de Aviación Militar. Y yo he juntado material, parte de ello está en mi libro, hablando con muchos pilotos y gente de la Fuerza Aérea en general, y todos dicen que estuvieron bajo la influencia de Yelta y de sus libros. Héctor H. Hernández, un pensador que ya falleció, tiene una expresión maravillosa sobre Yelta que dice: combatiente de Malvinas desde el cielo. Porque a él lo asesinaron en el año 74, pero su prédica había animado a los pilotos. Bueno, esto es una cosa que yo siempre cuento, quizás ustedes ya me la habrán escuchado, pero el asombro del mundo ante la audacia de los pilotos, y se explica por esto, con que eran fervientes creyentes y sabían que la vida no terminaba en la muerte, y no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Se confesaban y iban no a morir, sino a vivir eternamente. Una vez le dije a Carballo: che, Carballo, dicen que ustedes atacaban drogados. Y sacó el rosario y dijo: sí, esta era nuestra droga. Sí. Aparte de la falta de decisión de los cereales, ¿qué otro factor ve como principal de la derrota, digamos? Y hubo varios. Por ejemplo, no solo la desinteligencia, sino el odio feroz que se tenían entre las tres armas. No cooperaban para nada entre ellos. La única operación conjunta fue la del Invencible, pero la verdad me asombraba el odio que le tenían unos con otros, ¿no? Porque siempre hay rivalidad entre las armas, pero esto ya era pasado de castaño oscuro. Una vez quejándome con mi censor, que era un oficial de ejército que no me dejaba ir acá, no me dejaba ir allá, quejándome, capitán me dice: espera que caigan los nuestros, menos te vas a mover. Hasta ese momento había muerto gente de la Armada y la Fuerza Aérea, no eran los nuestros para él. Y una vez dije, en una reunión de pilotos, dije la palabra naval, me querían tirar a la pileta, solo por decir la palabra naval. ¿La falta de alimentos o de logística es algo considerable o...? Lo que pasa es que acá apareció otra vez la imbecilidad o la, yo diría casi criminalidad de los generales. Prohibieron a los soldados argentinos carnear las 300.000 o más ovejas que había en las islas, con un pretexto muy noble. No, nosotros tenemos que ser caballeros, la propiedad privada se respeta. Pagale la indemnización, pero deja que tus hombres coman. La gente, claro, los generales vivían con cocinero en Puerto Argentino, entonces no vivieron lo que es la tortura del hambre. El hambre es una tortura. Vos fusilame, pero yo voy y carneo una oveja. Encima los castigaban por carnear una oveja. Y también le prohibieron entrar a las tiendas de los kelpers, una vez más preocupándose por los kelpers más que por sus propios soldados, para no desabastecer a los kelpers. Los soldados la pasaban mal, estaban con hambre. Yo tuve un problema en mi vida justamente porque yo podía como civil entrar y yo les compraba cosas, muchas veces en mi bolsillo, otras me daban ellos el dinero, pero no me alcanzaba para todo, y después me inventaron que yo les vendía. Cosa falsa, pero bueno, no hay ninguna buena acción que no tenga su condigno castigo, así que la ligué por eso también. Pero hay que ser cruel e inhumano para no pensar en tu soldado. Hay un oficial, el hijo del almirante Anaya, lo admiro profundamente, ese sí era un Top Gun de los helicópteristas, que entre muchas otras cosas, un día le dan dos bolsitas de, no sé, de cereales, de avena, para llevar a la primera línea. Y él dice: ¿pero cómo? ¿Esto nada más? No hay más. Agarra a un oficial de intendencia y le dice: ¿usted sabe manejar una ametralladora? Sí. Bueno, venga conmigo, que si muere alguien, por fin va a morir alguien de intendencia. Se sube al helicóptero, arrea un montón de ovejas y le dice al oficial de intendencia: fuego libre. Masacran a todas las ovejas, aterrizan, llenan el helicóptero hasta el techo y va recorriendo la primera línea tirándole ovejas a los soldados, como maná del cielo. Y Anaya, por portación de apellido, no recibe la pensión de la provincia de Buenos Aires. Las tantas canalladas que hay en nuestro país.
Sí, adelante. Nicolás, lo escuché hablar sobre los Kelper y la información que ellos enviaban a sus tropas desde la capital. Sí, inclusive han hecho un video sobre eso. Había Kelpers todos los Kelpers se movían libremente. Menéndez los dejaba caminar como Pancho por su casa. Gente de inteligencia me contó esto de que le decían a Menéndez, mire, ahí están transmitiendo con una antena. Menéndez decía, bájale la antena. Claro, si iba a la patrulla argentina o iba a subir la antena. Había un tipo que andaba en moto por todas partes. Bueno, transmitían información. Nosotros poníamos los helicópteros en un lugar, venían a bombardearlos. Los corríamos a otro lugar, venían a bombardearlos. Una vez el padre Fernández, un hombre de Dios, lo encargó a Menéndez y le dijo, usted tiene que fusilar a algún Kelper, porque están haciendo quinta columna. Menéndez no hizo nada, lo dejaba. Por eso, yo sé que mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero lo de Menéndez orilla entre la, digamos, pusilanimidad y la traición. O sea, no se puede ser tan tonto. Estaban por desembarcar los ingleses. La tropa mejor preparada para rechazar un desembarco eran los comandos. Tenían las mejores armas y el mejor entrenamiento. ¿Qué hace Menéndez 2 días antes del desembarco inglés? Los manda a la Gran Malvina, a la compañía de comando 601, donde no pasaba nada. Y a San Carlos manda 40 hombres con el teniente Esteves, que combatieron bien, pero eran 40 hombres. Toda una serie de cosas que realmente es para investigar, ¿no? Pero en general, es para hacer un estudio psicológico de los generales argentinos. Porque habían estudiado para eso, tenían servida en bandeja la posibilidad de pasar al bronce, porque el cargo inmediato superior de general es de un general muerto en combate por la patria. No les importó, no les interesó, pero no solo los 4 que estaban en Malvinas, los 30 y pico que había en el continente, ni siquiera la curiosidad profesional de decir, me subo un Hércules y voy a ver cómo es esto en la guerra. Un soldado real mataría por estar en Malvinas, como muchos han querido ir y no los han dejado. Y estos generales que tenían la posibilidad de pasar al bronce, prefirieron el bronceado de Mar del Plata a pasar al bronce. Prefirieron comerse 2000 bifes de chorizo más en su vida antes que tener su estatua frente a la de San Martín. Nicolás, una preguntita sobre el ataque a la Patagonia por parte del zar británico. ¿Qué es tan cierto? ¿Qué tan es mito? ¿Qué es verdad? No hubo ataque, hubo un intento de ataque que fracasó. Todos estos cuentos de que hubo combates en el continente son esos, cuentos que ahora salen a luz porque los soldados movilizados quieren cobrar la pensión. No hubo ningún combate en la Patagonia. Una preguntita, Nico. Sí. El camarógrafo en Malvinas fue Eduardo Rotondo, ¿sí? Por ser la cara que pones. No exactamente. Claro, ahí está el tema. Él donde anda, Sí. habla mal de vos, tiene una cierta inquina. ¿Querés comentar un poquito a qué se debe ese...? Sí, no hay problema. Eduardo Rotondo era un agente es un agente de inteligencia del Servicio de Inteligencia del Ejército. Yo lo conocí en El Salvador. En el año 80, mi productor, Horacio La Rosa, de 60 minutos, me dice, tenés que ir a El Salvador y tenés que agarrar las balas con la mano, porque estaba la guerra de guerrillas ahí. Bueno, voy. Me dice, hay 2 tipos que te van a hacer seguridad. Están ahí camuflados como periodista y camarógrafo. El nombre del periodista no lo voy a mencionar por las dudas, pero el camarógrafo era Rotondo. Ahí lo conocí como agente de seguridad. Por supuesto que los agentes de inteligencia, los agentes de inteligencia no andan diciendo soy agente de inteligencia, se camuflan. En Malvinas él no tenía ningún reparo en contarme las cosas como, por ejemplo, a dónde iba su material. El material de fotos de él son las fotos que publicaba gente. Pero lo más terrible es que él fue enviado por una oficina de fachada del Servicio de Inteligencia del Ejército que se llamaba Bypress. Esa oficina de fachada la manejaba el yerno del general Sotera, jefe de inteligencia. Y hay un testimonio de una periodista que cuenta cómo las fotos las vendían a la revista Gente y los videos se los vendían a canales de televisión norteamericanos durante la guerra. Entonces quizás, como él sabe que yo sé, trata de ensuciarme. Y él trata de presentarse todo el tiempo como periodista. No era periodista,
era agente de servicio de inteligencia, que no tiene nada de malo si uno cumple con su misión dignamente. Pero bueno, creo que además no está muy en sus cabales, ¿no? Está como medio... Sí, porque anda por la vida desprestigiándote todo el tiempo. Sí, sí. Bueno, la única explicación es esa, porque esto no se ha hecho público, pero están las pruebas. O sea, vender videos a un canal de televisión norteamericano durante la guerra, 2 más 2 son 4, esos videos iban a parar inmediatamente al servicio de inteligencia inglés. Y eso lo hacía el servicio de inteligencia del ejército argentino, del general Sotero. Nicolás, bueno, gracias por esta exposición. A lo largo de estos años, 42 precisamente, escuché un montón de versiones putrefactas, de que justamente a vos te habían enviado para que digas lo que el proceso quería que dijeras. Obviamente tengo menos amigos de los que tenía antes, ¿no? Fui descartando de cuajo todas esas personas zurdoides que realmente me incomodan en lo personal. Así que bueno, te escucho tu desmentida, ¿verdad? Yo era periodista en Canal 11, ni siquiera estaba en Canal 7. Yo estaba en Canal 11 y días antes del 2 de abril, sin que yo sospechara nada, me llama el productor, me dice: ¿no querés volver? ¿Cuánto querés cobrar? Yo dije, bueno, había tenido mis desavenencias con él, por eso me había ido, pero tenía síndrome de abstinencia de viajes. En el 7 se viajaba mucho y en el 11, que era la Fuerza Aérea, no se viajaba nada. Entonces acepté. Me dice: veniste el 2 de abril a grabar tu propio reingreso al noticiero. El 2 de abril me despierta Víctor Suero, me dice: recuperamos Malvinas. Yo me quería matar, me lo había perdido. Pero cuando voy al canal le digo: ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. Mándame a mí. Ah, bueno, anda. Ahí me di cuenta que me había recontratado por eso, porque yo justamente había estado cubriendo algunas guerras civiles en Centroamérica, hablaba inglés. Pero a mí me pusieron un censor que me hacía la vida imposible. Si yo hubiera sido enviado por el gobierno, hubiera hecho lo que quería, pero peor que eso. Me destruyeron el 90-95% del material, no solo lo mostraron, lo destruyeron. Señal de que no era para nada funcional al relato del gobierno. El diario Clarín hace unos años hizo una investigación al respecto y dice que faltan 100 horas de grabación nuestras. Entonces me parece bastante ridículo eso, ¿no? Pero pasa que de repente te dicen que Casanseu fue el que diseñó, yo era un cronista que lo tenían totalmente negado y tratando de impedir que yo trabaje. Era un esfuerzo sobrehumano tratar de que me llevaran a algún lado, no por parte de la tropa bien. Por ejemplo, yo molestaba todo el tiempo a quien pudiera para que me lleven, y le pido al mayor Castañeto, al jefe de la compañía de Comando 601, le digo: quiero ir a una misión con ustedes, con los comandos. Bueno, dale, pero pedirle permiso a Menéndez. No, Menéndez me dijo que no. Le digo a un oficial del BIM 5 que quiero ir a las posiciones del BIM 5. 2 días más tarde vuelve el oficial, Aquino de apellido, y me dice: dijo el jefe del BIM 5, Robacio, no quiero civiles aquí porque después les pasa algo y hay que pagarlos por lo que no valen. Maravillosa frase. Después vienen los del BIM 5 y me dicen: che, Nicolás, ¿tenés fotos nuestras? ¿Tenés video? No, no tengo porque tu jefe dijo que esto y esto. Así que ojalá yo hubiera tenido la situación de privilegio que me quieren endilgar. Pero además, si yo hubiera sido enviado por el gobierno del proceso, no me hubieran hecho lo que me hicieron cuando yo volví. Me sacaron del noticiero, me hicieron una campaña de prestigio, porque el tema de la venta de los cigarrillos, yo lo tengo bien investigado, salió del Servicio de Inteligencia del Ejército. Yo estaba escribiendo mi libro, como me habían destruido el material, yo quería compensarlo, por lo menos contándolo en letras de molde. Tenían cola de paja, no sabían qué iba a publicar, entonces inventaron de eso de que yo vendía cigarrillos. Eso lo hizo el Servicio de Inteligencia del Ejército. Por ejemplo, el diario que me denuncia a mí, el Diario Norte del Chaco, el soldado que supuestamente era el que me denunciaba, dice: Casanseu vendía cigarrillos a un precio exorbitante, en tanto que Rotondo no, era un gran camarada. Claro, querían separar, porque como era de inteligencia, no querían que cayera conmigo. Yo busqué al soldado ese, lo encontré, delante de un escribano y delante de una cámara, dijo que él nunca había dicho eso, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Combatir una calumnia
hay un ejemplo que me parece muy gráfico. Una calumnia es como, por ejemplo, despanzurrar una almohada en el pico de la Concagua. Combatir la calumnia es juntar todas las plumas. Nunca se van a juntar. Siempre va a haber gente que va a seguir con la calumnia. No recuerdo si salías en vivo o era todo en lata. No, no se puede, no. Pero nosotros una vez calculamos que para salir en vivo había que poner 7 buques en línea recta hasta Buenos Aires, cosa imposible. La tecnología de aquella época imposible, sí. Te quiero preguntar sobre las radios, porque tengo entendido que en aquel entonces todas las emisoras de radio, por ejemplo acá de Argentina, decían que iba ganando la guerra. Y la única que decía la verdad era Radio Colonia, la de Uruguay. ¿Qué podés decirme sobre esto? Mira, primero y principal, las radios argentinas casi no las podíamos escuchar, llegaban con muy mal sonido. Las que sí se escuchaban con claridad eran las radios uruguayas, pero las radios uruguayas fueron funcionales a los británicos, absolutamente. Transmitían propaganda británica. Por ejemplo, decía el locutor británico, yo lo escuché esto en una guerra, hoy los aviones británicos tiraron panfletos sobre las posiciones argentinas. Mentira, porque si no han bajado lo suficiente, nuestra artillería los hubiera derribado. Pero el locutor leía a continuación el texto del panfleto, o sea que llegaba a todos los combatientes que podían estar escuchando. Tengo la reproducción de ese panfleto en mi libro. Lamentablemente fueron funcionales a la propaganda británica. Radio Monte Carlo se escuchaba. Carver. Perdón. En Colonia no llegaba. Cuando íbamos navegando no se escuchaba. ¿Qué podemos esperar a futuro? Desde el punto de vista diplomático. Desde el punto de vista diplomático, nada mientras estemos de rodillas. O sea, ¿quién escucha un país de rodillas? Nadie. Nos matan de risa. Es cháchara de las Naciones Unidas, no sirve de nada. Federico el Grande de Prusia decía, una diplomacia sin un ejército fuerte atrás es una orquesta sin instrumentos. Si hubiéramos tenido el misil Cóndor, podríamos decir, che, mirá lo que tengo, escuchame, no tenemos nada. Tenemos que reconstruir el país primero. Ahora voy a hacer una pregunta yo. Me gustaría que cuentes la historia de nuestra Rosa de Tokio, que yo descubrí hace muy poquito gracias a vos. Yo trabajaba en el programa 70 Minutos con Silvia Fernández Barrio, una gran piba, una muy buena persona, que dominaba muy bien el inglés. Había estudiado en un colegio inglés, el colegio Barker de Loma de Zamora, hablaba muy bien el inglés. Y le ofrecieron, y aceptó, como patriota, hacer un equivalente de lo que era la Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio era una locutora que en perfecto inglés le hablaba desde Tokio a los gringos para que, bueno, desanimarlos. Y Silvia hacía exactamente lo mismo: no vengan, sus madres van a llorar, el territorio no es de ustedes. Y evidentemente esa acción psicológica de Silvia alguna molestia causó, porque yo encontré un recorte de un diario inglés de la época que se burlaban de ella y, en fin, la desestimaban y ponían una foto de ella que en realidad era una mulatona horrible. Claro, porque si hubieran puesto la foto real de Silvia, los marineros se tiraban al agua para ir a Buenos Aires en vez de Malvinas. Es una historia espectacular. ¿Y dónde emitía? No se podía emitir en directo. Nosotros mandábamos los videos y la película de 16 milímetros por los aviones que burlaban el bloqueo. Pero la Rosa de Tokio. Por Radio Nacional, Radio Televisión Argentina del Exterior, RAE, Radio Televisión Argentina del Exterior. Un acuerdo. Nicolás, Unión Soviética y Chile, ¿qué papel tuvieron? Chile se ha exagerado mucho, porque hasta llega a decir que si Chile no hubiera cooperado, Inglaterra no ganaba la guerra. Mentira, no fue tan importante la participación chilena. La participación chilena fue que avisaban a los ingleses cuando salían escuadrillas nuestras. Igual es un dinero, media flota, quiere decir que tan eficaces no fueron. Fue una incomodidad, un incordio, porque entonces los pilotos tenían que disimular, ir de una base a otra, hacer rodeos, pero no más que eso. No fue tan decisivo. Y la Unión Soviética propuso ayudar, pero las condiciones eran obviamente leoninas. Si hubiéramos aceptado la ayuda de la Unión Soviética, probablemente Malvinas sería Argentina y Argentina sería soviética, porque una de las condiciones era que nuestros oficiales fueran a formarse a Moscú, cosa que firmó Cristina Kirchner
cuando hizo el tratado de alianza estratégica con Putin. Por suerte perdieron la elección, porque si no, hoy nuestros oficiales estarían en Moscú. ¿Puedo agregar algo? Allí hubo una influencia estratégica. ¿Por qué? Porque un montón de unidades, sobre todo de montaña y especialmente preparadas para luchar en un ambiente frío, tuvieron que guarecer la frontera. Entonces esa amenaza chilena, indirectamente, ¿no? Esto sin contradecir lo que dijo Nicolás, pero indirectamente aferró a un montón de tropas y un montón de recursos argentinos, digamos, puesto en palabras muy burdas. Por ganar las Malvinas no perdamos la Patagonia. Sí, perdón que hice esta aclaración. Es así. Yo después de la guerra hablé una sola vez con Lamidoso y le pregunté justamente sobre la ayuda de la Unión Soviética y me dijo que fue aceptada solo en un caso, para plotear al Invencible. Después no se aceptó nunca más. Bueno, yo tengo una anécdota con eso de, no sé, ustedes la conocerán, yo soy de origen ruso, lo que me pasó con ese tema, que es medio gracioso. Después de la guerra, cuando vuelven los prisioneros, me cuentan que los comandos ingleses, el SAS, me estaba buscando en Puerto Argentino. Yo me fui horas antes de la rendición en el último vuelo de Hércules, que salimos bajo fuego de Puerto Argentino. Y yo durante un tiempo me estuve devanando los sesos, ¿por qué me buscarían los comandos ingleses? Hasta que un oficial de inteligencia de Fuerza Aérea me contó que los ingleses escuchaban todas nuestras conversaciones desde los buques y nosotros hablábamos en un lugar que estábamos todos juntos, todos se escuchaba y como yo soy de origen ruso y trataba de enseñar el ruso a mis hijos, yo hablaba en ruso. Entonces los tipos dijeron, como el único periodista que está ahí habla ruso, y se hablaba mucho de la posible ayuda eventual de la Unión Soviética, además yo hablo ruso sin acento. No, este no es periodista, este es el hombre de la KGB en Malvinas. Ahora, si yo no me hubiera ido horas antes en ese Hércules, la cantidad de pateaduras que me hubieran dado los SAS antes de convencerse de que yo no era el hombre de la KGB en Malvinas, me hubiera pasado mal. Permiso, Nicolás. La primera vez que me dijiste que desmalvinizar era traicionar la verdad, agarrar a nuestros héroes y ponerlos en un papel de víctimas. Se puede decir que nuestro pueblo argentino durante 42 años los traicionó a ellos. Los traicionó al ponerlos en papel de víctimas, al decirles chicos de la guerra, a los mismos héroes que vos entrevistaste en el campo de batalla y te dijeron, los estamos esperando, queremos combatir. Yo no diría el pueblo, porque bueno, el pueblo es un concepto abstracto, pero en realidad el pueblo es manipulado. Lo hemos visto estos últimos 20 años cómo han manipulado el pueblo. Así que yo no acusaría al pueblo. El pueblo argentino es noble, lo que pasa es que si le llenan la cabeza, bueno, pasa lo que pasa. No todos tienen esa cuestión de someterlo a la duda, ¿no? Lo que yo digo, somos muy ligeros, muy por arriba, entonces nos comemos los buzones. Pero el pueblo argentino en la guerra se jugó totalmente a favor del esfuerzo bélico argentino, los generales no pudieron dar marcha atrás por el pueblo argentino. El pueblo argentino el 14 de junio volvió a la plaza a insultar a los federales y calificarlos de cobarde. El pueblo argentino quería que se siguiera con el esfuerzo bélico argentino. El 30 de marzo hubo un paro general con concurrencia de la gente y hubo una represión terrible. No se sabía por qué. El 2 de abril, esa gente que terminó lastimada, detenida, vitoreaba en la Plaza de Mayo. Me acuerdo perfecto. De todas maneras, la gente lo tomó en ese momento, nosotros estábamos en el sur, como que era un mundial, ¿no? Los cines llenos, los teatros llenos, estaba el mundial, la Maradona jugando, para que después digan los argentinos que era Maradona y estaban en el mundial. Entre nosotros estábamos allá viéndolo por la tele y la gente acá le joda. La verdad hay que decirla también. No, sí, por supuesto, la guerra se vivió intensamente, digamos, de Comodoro para el sur. A mí me contaban también los aviones navales que iban y venían, que en la calle Lavalle, los cines reventaban. Bueno, había gente de Relaciones Exteriores que llevaba a los periodistas ingleses que andaban por Buenos Aires. Los conducía. Sí, pero también para controlarlos, ¿no?
No, este no controlaba Hubo nada. quejas No, de que los maltrataban. Miñeri, me acuerdo, uno de ellos. Sí, por favor. Uno siempre habla con gente sobre Malvinas y me tocó hablar con una persona que es una persona extranjera que vive acá hace mucho tiempo, muchos contactos. Y él me habló de una conexión israelí con Malvinas sobre apoyo científico o técnico, más que científico, sobre armamento y provisión desde Israel. ¿Qué hay de...? Sí, tengo entendido que eso sucedió, hay publicaciones en Infobae sobre el tema, pero además hay que recordar, que hablamos recién de voluntarios, nuestros pilotos de Dagger, que es una modificación del Mirage hecha por los israelíes, se entrenaron con aviadores israelíes. Y el principal entrenador, Shlomo Eretz, se presentó de voluntario para pelear con nosotros. Es que era David contra Goliat. Acá tenemos un representante de la madre patria que no me deja mentir. En España había muchísimos que querían venir a pelear, inclusive la Legión extranjera. Leí una vez que un grupo de legionarios los pararon, que ya estaban por salir, por embarcarse para venir para acá. Yo respeto a los que van, me parece perfecto que vayan los jóvenes, conozcan los campos de batalla, los soldados para sanar sus heridas, obviamente los familiares de los caídos. Pero yo no siento esa necesidad. Y la verdad que yo vi flamear la bandera nuestra allí y me quiero morir con esa imagen, no ver la bandera inglesa. Quería preguntar por qué decís que la explosión musulmana en Inglaterra, la explosión de la población musulmana es un problema económico para ellos y va a afectar su economía. No entendí la relación, lo dijiste una vez pero no entendí la relación. Bueno, porque va a haber una implosión, o sea, va a ser un caos. Acaban de tener elecciones, es la primera vez que los blancos tienen menos diputados que los indios y que los musulmanes. O sea, está desapareciendo la Inglaterra tradicional. En 100 años no va a haber un rubio en Inglaterra. Se multiplica... Pero no puede ser un país rico igual, aún siendo... Pero primero va a haber ahí, no sé si no va a haber una guerra civil, o sea, está bien. Los europeos perdieron la voluntad de pelear, pero ¿van a dejar realmente que los musulmanes sin pelear? ¿Van a dejar que los musulmanes...? Yo creo que viene un estado de caos. Hay barrios enormes en Inglaterra y en otros países europeos donde no puede entrar alguien que no sea musulmán. O sea, hay una conquista, ¿no va a haber un intento de reconquista? Yo creo que va a haber caos. Esto no va a ser una transición pacífica. A menos que ya estén todos capados los británicos, pero supongo que algo van a hacer para evitar que se convierta en un reino musulmán Gran Bretaña. Pero los mejores trabajos no lo siguen teniendo los blancos igual. ¿Cómo? Los mejores trabajos, las mejores posiciones los siguen teniendo los blancos. No tanto, no tanto. El alcalde de Londres y de muchas otras ciudades ya es musulmán. El primer ministro fue indio. Más de 10 ciudades, en las cuales hay muchas que son importantes en Inglaterra, ya tienen un alcalde que es de origen musulmán. Sí. El nombre que más se registra en los recién nacidos es Mohamed. Sí. Más del 50% del real estate, de las propiedades de mayor cotización del real estate en Inglaterra están en manos musulmanas. Y un dato más del Parlamento que vos nombraste. Todos los parlamentarios de origen irlandés en el Parlamento británico no le van a prestar juramento a la corona británica. Y Escocia se quiere separar, y en política exterior han reducido su ejército a la cantidad de hombres que tenían en 1750. Su participación en misiones internacionales es más bien simbólica, un escuadrón. A la gente no le interesa la política internacional, esto se ha visto en las últimas elecciones. Yo lo lamento por la cultura inglesa, porque una cosa es despreciar a la política británica y otra cosa es la cultura inglesa. Me saco el sombrero, como me saco el sombrero ante la cultura europea en general. Pero Europa está a punto de convertirse en Eurabia. Esto no es un chiste, y en poco tiempo. El euro suicida. Bueno, yo creo que lo menos que se merece es un aplauso.